El Señor Jesucristo dijo que hasta el fin de los tiempos estaría con nosotros. Y en hasta el fin de los tiempos, el Señor Jesucristo se encargó de su palabra, de lo que debemos nosotros, los que somos de la verdad y le oímos, de lo que debemos prestar atención o de lo que debemos conocer como que viene de la misma boca de nuestro Señor Jesucristo, de la misma esencia de Dios, cuáles son sus palabras, cómo nos habla, qué quiere decirlo. Y es lo que hemos estado hablando todas estas 2-3 semanas que han pasado, el valor que usted como creyente, si es creyente, o que ponga su atención y su mirada en lo que yo le estoy diciendo si no es creyente, primeramente en este Señor Jesucristo que pagó sus pecados y llevó toda su culpa en la cruz del Calvario hasta morir, y después de su sepultura 3 días posteriores, la resurrección de los muertos de parte de Él para entregarle a usted hoy vida y vida eterna. Esa es la dádiva de nuestro Dios. Bueno, en su palabra, Él se encarga de establecerla bien clara. He escuchado por parte de hermanos que dudan de la palabra. Entonces, yo siempre digo, si dudas de la palabra, ¿en qué creemos? Si tú llegases a dudar con lo que hay hoy, con lo que hoy hay como palabra, ¿en qué creemos? En tu mente, en tus razonamientos, en el Google o en cualquier otra predicación razonable o en cualquier mente que se le haya ocurrido de dudar esta misma palabra. ¿En qué creemos? Yo siempre he pensado y les digo a estos hermanos que Dios es muy grande. No, que un Dios tan grande que va a resguardar su propia palabra. Él la va a resguardar. En todas sus letras las va a resguardar. Porque póngale usted el caso de que ninguna sirva o ninguna exista o que todas están erradas. Entonces estamos negando a este Dios que no fue capaz de resguardar su palabra. No fue capaz de resguardar su palabra. Entonces yo tengo que tener un patrón a seguir, una palabra. Que debo primero, para creer en alguna palabra, hacer como nuestro Señor Jesucristo nos habló diciendo, niéguese a sí mismo. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz, su propia cruz, todos los días, dice el libro de Lucas, y sígame. En ese negarse a sí mismo es donde yo puedo mermar, hacerme anónimo, mis razonamientos y todos mis pensamientos y todas mis formas de creer, anularlas mientras puedo confiar en algo. ¿Y en qué voy a confiar? En su propia palabra. Yo por lo menos, en este ministerio nos manejamos con una palabra que se llama la Biblia Reina Valera 1960. Y consultamos todas las demás, todas. Hay una muy moderna que se llama versión internacional, la consultamos, pero hay una nueva versión viviente y también la consultamos. Consultamos la de la Iglesia Popular, pero de manera de consulta. Consultamos la Biblia de las Américas, Dios habla hoy, Dios habla al hombre, o sea, consultamos. ¿Me entiendes? Pero la esencia, consultamos Reina Valera 2015, consultamos Reina Valera 2025, que ya salió. Consultamos todas, pero la esencia es la Reina Valera de 1960. Mira, esta Biblia, esta de 1960, en el libro Hebreos 4, ella dice, habla algo de sí misma, ¿no? Y estamos acostumbrados a estas doctrinas como segunda de Timoteo 3:16, la que ayer hablé de que era de segunda de Pedro capítulo 1, donde dice que esta palabra es inspirada por el Espíritu Santo, pero la detallé, incluso me fui a Mateo 17 para que ustedes entendieran lo que Pedro quería transmitir, que él lo vio con sus propios ojos, él vio la majestuosidad de nuestro Señor Jesucristo transfigurándose delante de él y 2 testigos más como lo era Jacobo y Juan, que él vio cuando Moisés y Elías también tuvieron una conversación en el Monte Santo de una forma transfigurada con nuestro Señor Jesucristo. Y él también oyó junto con Jacobo y Juan que una nube los tapó a todos y escuchó una voz quien dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En 2 de Pedro capítulo 1, él repite eso, pero Mateo le agrega en el capítulo 17, a él oíd. Y ese es el valor que Pedro y Juan y Jacobo le dieron a él oíd.
se postraron en tierra, dice la Biblia, literalmente, se postraron en tierra y les abrumó un gran temor, tuvieron un gran temor. Es por eso que conseguimos un Pedro escribiendo primera epístola y la segunda epístola de Pedro, como que si no fuese un creyente, cualquier cosa, un creyente que oyó y temió y respetó y le dio el valor, así como él mismo escribió, tenemos la palabra profética más segura, el valor que le da. Así el escritor a los Hebreos también lo dice. Dice en el verso 2, en el capítulo 4, verso 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Para entender eso, vaya a Hebreos 3, y podrá entender por qué el escritor escribe eso. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, recuerde que el escritor a los Hebreos le está escribiendo a los judíos, gente que tenía que ver para creer, gente que aún vino el verbo a sus tierras, anduvo allí en su tierra, hizo milagros extraordinarios y aún así no creyeron. Y entonces el llamado al escritor a los Hebreos, un llamado constante, mira, deja la liturgia, no es la ley, no es el tabernáculo, no es el sacerdocio, es fe, es fe, es fe. Y él dice ahí, participantes del llamamiento celestial a los judíos que habían creído, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, considérenlo, el cual es fiel al que le constituyó como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Indudablemente un judío escribiéndole a otros judíos, recordándole pues todas sus extraordinarias escrituras como lo es la Torá, recordándole a un Moisés en el desierto cuando levanta un tabernáculo. Y que este Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, refiriéndose al tabernáculo de Moisés, y posteriormente, hablando del judaísmo, al templo de Salomón, y posteriormente, hablando del judaísmo, al templo que construyó Zorobabel con la ayuda de Nehemías, el copero, y Esdras, el sacerdote. Y considerando, por supuesto, este mismo templo que restauró o reformó o lo puso más bello, Herodes el Grande, que por congraciarse con el judaísmo, siendo un buen político, lo puso más bello. Y este mismo templo le dijeron a Jesús en una oportunidad, mira qué hermosos edificios le hemos hecho a Dios. Y que este mismo templo el Señor le dice, sí, lo estoy viendo, lo tumbo en un día y lo paro en tres. Aleluya, aleluya. Nuestro Señor Jesucristo siempre con una sabiduría extraordinaria, dando respuestas perfectas. Dice entonces el verso 3, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno ¿cuánto tiene mayor honra que la casa el que la hizo? Hablando de Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, refiriéndose a este templo de los judíos, pero cuando era tabernáculo, cuando era un templo hecho con piel de animal y no con piedras preciosas, ni con oro. Y dice, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. No dice de lo que iba a venir, dice de lo que se iba a decir, un dicho, una testificación, un testimonio, un yo he dicho. Ojo, ponga atención acá. Y después dice en el verso 6, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Hablando de que Cristo en nosotros, Cristo en mí es esperanza de gloria. Llevando este mismo tabernáculo o esta misma casa de Dios a un perfecto entendimiento de que aquel que crea es Él y solo Él el verdadero templo y morada para que el Espíritu Santo de Dios se sienta en mí de una forma cómoda, se sienta a gusto,
Si retenemos eso, ojo, si retenemos firme hasta el fin la confianza o la fe en la fidelidad de la palabra y el gloriarnos en la esperanza. Por lo cual, y aquí es donde quiero, acuérdense que estoy hablando de Hebreos capítulo 4, verso 12, de que es viva y eficaz. Y oiga aquí, por lo cual ahora vive en ti, ¿viste? Tú eres el templo, ¿verdad? El tabernáculo de Moisés, el cual él era fiel y que ahora Dios, que es mayor que Moisés, mayor que el que hace el tabernáculo, ahora mora en ti. ¿Para qué? Por lo cual, dice el verso 7, como dice el Espíritu Santo. Ponga atención aquí, mi estimado oyente y mi amado hermano. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Continúa en Hebreos 3 y salto hasta el verso 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. Miren dónde está llevándote el mensaje. Te está llevando el mensaje a que no se trata, como le decía a los hebreos, el escritor de los hebreos a los hebreos, está en ti, puede morar en ti, te puede hablar desde dentro. Entonces, en ninguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. El primer y mayor pecado que nosotros podemos tener, que tuvo Israel, es la incredulidad, el no creer. No estoy hablando a los que no creen en Jesucristo, le estoy hablando a los que creen en Jesucristo. No solamente que crean en Jesucristo, sino el no creer que aún Dios sigue hablando todos los días del mundo desde dentro de ti. Entonces mantente un corazón no malvado, un corazón que no sea malo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros, vuelvo y repito, se endurezca por el engaño del pecado. Una gran mentira que lucha ahí en lo más profundo de nuestros corazones, levantando cualquier concupiscencia y mal deseo de la propia carne y levantando cualquier emoción y cualquier sentimiento que nace en nuestra mente y que va contra y que se levanta, antes de decirle que va contra, y que se levanta fuertemente como un gran castillo, dice el libro de Corintios, como una fortaleza en argumentos razonables y que van contra lo que ya Dios ha hablado, lo que habla Dios. Por eso es viva y eficaz. Y sigo dirigiéndome a aquellos que han oído la palabra de Dios conforme a lo que ya está escrito, que fue inspirada por Dios a hombres santos de Dios, y que le podamos dar de una vez por todas un valor tan grande como el valor que usted hoy le puede dar a la salvación de su alma, que pueda tener gratitud delante de Dios, que Él le ha dado su palabra para no abandonarle, para guiarle, para enseñarle. Su palabra es la única manera que va a usar el Espíritu Santo en esta nueva casa donde habita Dios, o sea, el cuerpo donde habita mi alma. El cuerpo donde habita mi alma, templo y morada del Espíritu Santo de Dios. No crea usted que ahí está para venir a decirle este Espíritu Santo de Dios, que es muy santo y perfecto, cualquier idiotez a su mente. Él le va a decir exactamente lo que ya dijo en su palabra. Ahí está, en su palabra. Por eso es que ella es viva y eficaz. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza al principio. Entre tanto que se dice, vuelve aquí, ponga atención, si oyes hoy su voz, no endurezca vuestros corazones como en la provocación. Quienes fueron los que habiendo oído, le provocaron. Y ahí es una referencia muy extraordinaria al pueblo de Israel, que no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés.
Está haciendo una referencia a lo que nosotros debemos tener pendiente para leer ese Antiguo Testamento, para leer el libro de Éxodo y poder entender lo que Dios nos dice en el libro de los Hebreos. Un pueblo duro de servir, un pueblo con un corazón endurecido, que vio milagros extraordinarios de parte de Dios. Cómo acabó con el poder militar más extraordinario de la época solamente ahogándolos y sin disparar una flecha. Cómo aún abre el mar en dos para sacar a 2.600.000 hombres con sus mujeres, sus hijos y sus animales. Milagros extraordinarios. Plagas que minó a una nación que era esclavista. Plagas extraordinarios que ellos se asomaban en la ventana nada más para ver la desgracia de Egipto. Solamente milagros extraordinarios y que aún así protestaban. ¿Cómo me vas a hacer morir en el desierto? Yo quiero estar allá en Egipto donde comía carne todos los días. Tengo sed, quiero agua. Tengo ganas de comer carne, tengo hambre. Y todo lo que hizo. Por eso es el llamado hoy. Eso que pasó Israel, hoy hermano, hoy querido hermano, sigue igualito. Aquel que oye su voz y endurece su corazón, verdaderamente, igualito. Y ahí es donde Hebreos 4 hace firmeza, estoy en Hebreos 3 y sigo a Hebreos 4. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, hoy en día el reposo es la gloria, la gloria. Algunos de vosotros, y está hablándole a la iglesia, porque es el libro de Hebreos capítulo 4, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado este reposo, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, a los de Israel, también se nos ha anunciado. Por eso es que oye hoy su voz, anunciación, dichos, tiene muy estrecha relación con la palabra de Dios, con la palabra de Dios. Por eso es que ella es viva y eficaz, según el mismo libro de Hebreos. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. Mira qué extraordinario, cómo hemos siempre aislado el verso de Hebreos 4 y nos vamos al 12. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra a partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos e intenciones del corazón. Lo limitamos. Vaya más lejos para que le dé el valor de ese verso tan hermoso como que es viva y eficaz. Vaya más lejos. Compárela con Israel, que aún viendo oía la palabra de Dios y tenía su corazón endurecido. ¿Hasta qué nivel nosotros hemos llegado? Donde no le damos el valor a la palabra de Dios, o que creemos que la palabra de Dios es cualquier cosa menos lo que está en la palabra de Dios. Cualquier pensamiento, cualquier emoción, cualquier ángel extraño hablándome al oído. Le damos más valor a eso que a la palabra de Dios. Yo siempre digo, ¿usted quiere oír a Dios hablar? Le voy a hacer ¿quiere oír a Dios hablar? Bueno, le voy a dar. Agarre la Biblia y léala en voz alta y escúchese usted mismo. Fácil. Y ahí le habla. Así, ahí está la palabra de Dios que el pueblo de Israel rechazó por la dureza de sus corazones. Por no oír acompañada, fíjate cómo lo dice el libro de Hebreos 4, por no oír acompañada de fe en los que la oyeron. No creían. Ellos veían, Dios les hablaba y aún no creían. Con toda esta serie de asuntos que les he estado tratando diciendo de cómo era este pueblo, 2, 3. Desde Éxodo 14, lo puede ver usted mismo. ¿Quiere conocer cómo eran de corazones duros? Lea Éxodo 14.
hasta Josué 1. Fíjalo. Le habló del agua, le habló de la carne, le habló de la incomodidad, de las murmuraciones, sin contarle cuando levantaron un becerro de oro. Sin contar cuando levantaron un becerro de oro. Terrible. Y aún en la misericordia de Dios y su paciencia. Y solo por la intervención de Moisés, que es lo que hoy nosotros podemos entender, que aún por la misericordia y paciencia de Dios y solo por la intervención de nuestro amado Salvador Jesucristo, tal vez no nos ha alcanzado la furia y la ira de Dios por nuestra incredulidad, por nuestro no oír, por nuestro no creer, por aún leyendo, viendo ahí lo que dice tan extraordinario cada letra, cada palabra, aún tenga yo un corazón razonable para pensar, no creo que sea como ahí dice, no creo como dicen en TikTok, no creo que sea como ahí dice. Eso lo han cambiado mucho. No, amado, tenga temor, tenga ese temor que mostró Pedro, Jacobo y Juan cuando este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. A él oí. Mateo 17, léalo en su casa. Dice la Biblia que se postraron en tierra con gran temor. Ese temor, yo pienso que cada vez que nosotros leamos la Biblia y sintamos en el corazón que Dios nos la alumbra, nos la revela, algo, cualquier tema que usted esté leyendo y tenga el claro entendimiento, suelte la Biblia y arrodíllese ante Dios y diga, Dios, aleluya, sí habla. Gracias, Señor, por alumbrarme esto que estaba tan en duda en mi corazón.